que, qué es lo que hay que hacer en la regresión para que se produzca el mayor efecto terapéutico. Entonces, lo que se hace antes o lo que se hace después de la regresión va a depender del bagaje, de la caja de herramientas terapéuticas que traiga la persona, perdón, que traiga el terapeuta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, yo soy psicólogo, entonces puedo administrar algún proceso psicoterapéutico más tradicional, ¿no? A través de entrevistas y de diálogos, etc. Por ejemplo, José Luis Cabuli, que es el maestro con quien yo me formé, es médico cirujano de origen, ¿no? Entonces, bueno, no podría, de hecho no lo hace, ¿no? Administrar un proceso psicoterapéutico tradicional, porque no lo puede hacer. Y, por ejemplo, un maestro de registros akáshicos, bueno, podría recibir alguna información respecto de alguna vida pasada en particular de la persona a la que viene, pero desde el punto de vista de la técnica de la regresión, todos haríamos lo mismo, o todos tenderíamos casi a hacer lo mismo. Y el curso se dicta en tres modalidades: la modalidad presencial, que ahora está suspendida, la modalidad intensiva, es decir, para el año que viene, ¿no? Que son 3 módulos de 4 días de duración cada uno, sábado, domingo, lunes y martes, de 11 a 18:30, y 53, no, y 23 clases virtuales, ¿no? Porque ahora incorporé el Zoom de una manera casi masiva. Y además, otra modalidad es 100% online, ¿no? Las regresiones se hacen online, ¿no? Es decir, la teoría, generalmente uno da los contenidos teóricos online sin ningún problema, ¿no? Menos, menos el contacto humano, todo está permitido, ¿no? Pero las regresiones lo estamos comprobando así día a día, son eficaces, ¿no? Rinden su efecto terapéutico. Así que les paso a contar de qué se trata la regresión, porque la terapia de regresión, vidas pasadas, tiene su fundamento terapéutico en lo que es una regresión, ¿no? Es decir, qué es y qué no es una regresión, sería el tema principal por ahora inicial, ¿no? La regresión, me voy a referir al esquema presencial, pero es muy similar al esquema online, ¿no? La regresión, la persona se acuesta en un colchón en el consultorio, yo me siento al lado, entono un cántico en sánscrito porque soy un adepto al yoga, para tener un ámbito y un viaje auspicioso y protegido. Y a través de mis indicaciones, consignas e instrucciones, la persona va entrando en un estado expandido de conciencia. En este estado expandido de conciencia, la persona no está ni dormida, ni hipnotizada, ni no sabe qué está pasando, nada. La persona está consciente, despierta en ese sentido, si bien está con los ojos cerrados, está consciente simplemente que en un estado expandido de conciencia, en el que tiene acceso a recuerdos o experiencias del pasado. Este pasado puede ser de la vida actual, por ejemplo, nacimiento, gestación, primera infancia, o puede ser algo que ha sido dado en llamar vidas pasadas. Recalco esto de que ha sido dado en llamar vidas pasadas, porque este no es un enfoque investigativo, histórico, antropológico, en donde vamos a averiguar si la persona fue Cleopatra, Marco Antonio, Julio César o algún personaje histórico famoso. No vamos a hacer eso, no vamos a averiguar detalles, ¿no? Bueno, qué época era, cómo te llamabas, cuál era tu DNI, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. No nos interesan esos detalles porque no es el enfoque, ¿no? El enfoque es terapéutico. Buscamos sanar las heridas emocionales, psicológicas, espirituales, mentales, etcétera, del alma, entendiendo que éstas se pueden producir tanto
las heridas, ¿no es cierto? Las heridas emocionales, psicológicas, mentales, etc., se pueden producir tanto en la vida actual como en algo que ha sido dado en llamar vidas pasadas. ¿Por qué recibieron ese nombre o a qué se debe ese nombre? Principalmente porque la persona se reconoce a sí misma como el sujeto de la experiencia. Es decir, cuando la persona dice, uy, esto es increíble, soy un guerrero y estoy en una batalla, bueno, es obvio que en el consultorio no se produce ninguna batalla, no hay ningún guerrero, ni nada por el estilo, si no, no duraría ningún consultorio. Sino que es la misma persona que se experimenta a sí misma en otro contexto, claro está, distinto al del consultorio, en este caso, un guerrero y en una batalla, ¿no? Entonces, lo ayudamos a que esta persona, que es el consultante, ¿no? El que está acostado en el colchón, eh, vaya desplegando, desarrollando la experiencia hasta que ocurre algo. Porque en general, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué tipo de experiencia va a ir a recordar o a experimentar el alma? Va a ir a aquellas experiencias que necesita completarlas, necesita terminarlas, acabarlas, finalizarlas. Hubo algo en esa experiencia que hizo que esa experiencia se convirtiera en una experiencia difícil, conflictiva o traumática, y entonces el alma necesita volver, y de nuevo, volver es entre comillas, porque en realidad no hay ningún viaje al pasado, todo ocurre aquí, ¿no? Todo ocurre en el inconsciente, en el alma, en la conciencia, como quieran, digamos, diferenciarlo, a los efectos de la consulta y en el proceso de la regresión generalizamos con la palabra alma, pero no tiene una adscripción religiosa particular. Entonces, el alma se encuentra con la experiencia que necesita sanar porque ha sido una experiencia difícil, conflictiva o traumática. Y si es una vida pasada, necesariamente para que sea una vida pasada, la persona o el consultante ha pasado por la muerte en esa vida. Por eso es una vida pasada. Si no, sería la vida actual. En esa vida pasada, entonces, pudo haber habido experiencias difíciles, conflictivas o traumáticas, y también la muerte pudo haber sido difícil, conflictiva o traumática. Entonces, el alma necesita completar, terminar, acabar, finalizar, recuperar toda esa energía que quedó allá, porque no se pudieron drenar, completar, acabar y finalizar, las emociones, sensaciones, pensamientos, ideas, mandatos, etcétera, etcétera. Y el alma en esa vida pasada, digamos, el cuerpo físico muere, el alma sale del cuerpo físico, esa es la muerte, y su alma se va a la luz. Y luego de estar en la luz y hacer distintas cosas en la luz, inicia el nuevo ciclo, ¿no?, de reencarnación, ¿no? En algún momento volverá a encarnar, a intentar saldar la deuda kármica que traemos de otras vidas y seguir evolucionando hasta alcanzar la liberación, el cielo o el paraíso, dependiendo de la tradición religiosa o espiritual de que se trate o que cada uno se adscriba. Acá veo una interesante pregunta. Si no creo en la reencarnación, se me borró, pero si no creo en la reencarnación, ¿Me ¿me sirve sirve someterme someterme a a una una sesión de sesión? regresión? Sí. Sí, porque no es necesario creer en la reencarnación. Es decir, la persona vive su experiencia, se experimenta como, de nuevo, ¿no?, como el guerrero que está en una batalla y todo viene muy bien, pero el brazo se le empieza a cansar, lo empiezan a rodear los enemigos, y de atrás le clavan una lanza, y de adelante lo achuran con una espada, y se murió. Entonces, ¿qué es lo que le va a ocurrir al consultante?
él va a experimentar, va a vivir esa experiencia y puede que diga, es una proyección masiva del inconsciente, es una vida pasada, es la reencarnación, es mi imaginación, mi fantasía, lo que tengo ganas de creer, lo que me imaginé leyendo los libros de Brian Weiss y escuchando a Marcelo en la charla del viernes, etcétera, etcétera. Todo eso es de la persona, ¿no? Porque el terapeuta acompaña y guía la experiencia, pero nunca la sugiere. No es que yo le diga al principio de la regresión, bueno, vas a ir a una vida pasada en la que fuiste monja carmelita descalza en el siglo XVI en el Alto Perú. No tengo la menor idea si fue así. La persona, el alma de la persona aparecerá en la experiencia que necesita sanar y eso será lo que yo acompañaré y guiaré como terapeuta para producir el mayor efecto terapéutico posible de esa experiencia. ¿En qué consiste el efecto terapéutico? Va a poder tomar conciencia de lo que ocurrió en el pasado, que le está condicionando el presente, porque la persona viene a la consulta con algún motivo de consulta, ¿no? Si una persona dijera, ay, yo quiero saber si fuimos Cleopatra, yo le diría, bueno, mira, es legítima tu deseo, pero este no es el encuadre ni la técnica mejor para resolver eso. Porque aquí, en el consultorio, ¿no es cierto?, se trabaja para sanar las heridas del alma. Entonces, tenés que venir con algo o algo, un motivo de consulta mejor expresado o distintos motivos de consulta. Esta terapia no es una terapia de primer abordaje, ¿no? Es decir, cuando en algún momento sentimos que las soluciones que nos damos a los problemas que nos ocurren en nuestra vida no son suficientes, generalmente tenemos distintas alternativas de abordaje. Primero, bueno, vamos al clínico a ver si nos da un ansiolítico porque estoy muy ansioso, o podemos hacer un tratamiento psicoterapéutico tradicional, de corte psicoanalítico o de corte cognitivo-conductual, ¿no? Y después, quizás si la cosa se agrava, iremos al consultorio de un psiquiatra. Este, y luego de eso, por supuesto, se van produciendo mejoras a lo largo de- del proceso terapéutico. Y luego la persona empieza a incursionar en lo que se conoce genéricamente como terapias alternativas o psicología transpersonal. Dentro de las psicoterapias transpersonales o dentro de la psicología transpersonal está la terapia de regresión. Está ahí encuadrada, ¿no?, dentro de las psicologías transpersonales. Entonces empieza la persona a buscar soluciones a su sufrimiento a través de registros akáshicos, reiki, remedios florales, biodecodificación, EMDR, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastante abanico en eso. Entonces en algún momento dice, bueno, voy a intentar con la regresión, o esto me viene de vidas pasadas, o intenté varias cosas y ninguna me satisfizo en la extensión que yo quería, digamos, entonces me decidí a probar terapia de regresión y bueno, vos me pareciste un profesional serio, que se lo dicen distintas cosas, como consultan todo por la web y el Google y todo eso, así que... Y entonces aparece en el consultorio y me cuenta distintos motivos de consulta, yo le mando un cuestionario para conocer un poco más a la persona y luego hacemos la regresión. En la regresión, obviamente voy a mencionar los motivos de consulta que la persona comentó, me dijo que quería sanar, y el alma va a ir haciendo el hilo directriz, ¿no?, que desde el síntoma, ¿no?, desde el motivo de consulta, que es lo que la persona trae, va a ir hacia la experiencia que necesita sanar y que está ocasionando, causando total o parcialmente el motivo de consulta. En este sentido, somos psicoanalíticos kármicos, ¿no? ¿Por qué?
porque entendemos que el pasado es lo que genera tu presente, y tu presente es lo que ocasionará tu futuro. Y eso es el karma directamente, ¿no? Todo el sistema de la ley del karma. Entonces, la persona no va a cualquier experiencia, va a la experiencia que su alma necesita sanar y que puede aprovechar ventajosamente, ¿no? Algunas veces las personas me preguntan, bueno, ¿y no habrá riesgo de que la persona se psicotice o se le reviente la cabeza o estalle en un rapto emocional que no va a poder controlar, etcétera, etcétera, etcétera? No, no va a pasar nada de eso. El alma no come vidrio, no va a ir a ninguna experiencia que no pueda sanar, que no pueda procesar, que no pueda transformar en algo positivo. Eh, entonces no hay ningún riesgo de, boom, de que reviente la cabeza. Es muy sencillo. Vas a ir y vas a hacer, ¿no? Y no es por el terapeuta, ¿no? Sino que el alma es la que va a decidir a qué experiencia va a ir a sanar, ¿no? Porque, obviamente, un mismo motivo de consulta, una misma limitación o una misma fuente de sufrimiento puede estar ocasionado por distintos motivos, ¿no es cierto? Hay distintos factores, ¿no? Es multicausal la cosa. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, y esto yo lo he comprobado porque hay personas que vienen en varias regresiones y por supuesto también en la formación como terapeuta necesitan hacer varias regresiones, ¿no? Entonces ahí tenemos la posibilidad de observar que efectivamente, me acuerdo de una alumna que en la primera regresión, es decir, tenía uno de los motivos de consulta era que había sido abusada en su infancia, ¿no? Entonces, la primera regresión fue la experiencia en donde fue abusada en su infancia y, bueno, hicimos todo el efecto terapéutico, etcétera, etcétera. En la segunda regresión también fue a una experiencia en vida pasada que también había sufrido un abuso. En la tercera regresión fue una experiencia de vida pasada en donde ella era el abusador, Mm. ¿no? De víctima se vio como victimario, ¿no? Tengo una mala noticia, podemos haber sido victimarios en muchas ocasiones, en muchas vidas previas. ¿No? Observen, ¿no? Es decir, recién en la tercera instancia, el alma pudo afrontar el hecho para ella y para todos los que estábamos ahí, tremendo, de que ella había sido la abusadora, ¿no? Era un soldado que había vuelto muy loco de la guerra, y fue ahí en esa instancia que paseaba por el bosque, volvía a su casa, estaba por un bosque, vio una niña y la violó y la mató. Y cuando la estaba enterrando, se dio cuenta, su alma, algo, se dio cuenta de la barbaridad que había cometido y pronunció la frase fatídica: no tendré perdón de Dios por lo que he hecho, no bastarán 3 o 7 vidas para pagar lo que hice. Y así se autocondenó, ¿no? Más allá de, por supuesto, lo que pueda generarse como deuda kármica, otra de las cosas que traemos de vidas pasadas son mandatos, promesas, juramentos, votos, y eso nos condiciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hemos tenido vidas pasadas de monjes o monjas o sacerdotes o lamas, ¿no? Como quieran verlo, aquellos que han hecho eh, votos, ¿no? De pobreza, castidad y obediencia, si fuera una orden eh, cristiana, ¿no? Esos votos pronunciados con total voluntad,
con total, bueno, no sé si total, digamos, pero una alta dosis de voluntad, alta dosis de libertad. Hay un ritual asociado, ¿no? Los votos de los sacerdotes católicos se dictan en un ritual muy especial, a donde concurren los familiares e invitados, ¿no? Bueno, ahora, ahora no, pero en otra época, yo me acuerdo de haber visto, creo que concurrí también a uno en el Luna Park, ¿no? Es todo un ritual en donde los que van a hacer las manos, el obispo les va a imponer las manos, se tienden en el suelo, con las manos, los brazos y las manos extendidas, todo, digamos, de cara al suelo, totalmente extendidos, ritual que repiten también en Semana Santa. Este, y ahí, bueno, el obispo pasa, les impone las manos, por supuesto, se celebra una misa, etc. Es decir, hay un ritual, no fue, ay, hoy pasé por el Luna Park y tomé votos de pobreza. Para nada, digamos. El voto en particular, pero imagínense los pactos, promesas, juramentos, eh, tienen los componentes de voluntad, conciencia, ritual, otros necesarios y significativos para la persona. Van los familiares, los amigos, ¿no? Es una fiesta del espíritu, si lo quieren ver así. Todo eso puede estar constituyendo un gran anclaje energético y traer en la vida actual un problema de dificultad para atesorar dinero, ¿no? Dificultad con la pobreza o con la riqueza, ¿no? O emprendo todos los negocios y ninguno me sale, o los emprendo, los hago bien hasta un cierto punto y después se me caen. La pobreza, porque está el voto de pobreza, después está el voto de castidad. Podría tener problemas en términos de relaciones sexuales amorosas de alguna índole, ¿no? Etcétera, etcétera. En general es bastante literal la cuestión, ¿no? No es que lo que está ocasionando en el pasado el síntoma presente, hay que hacer una gran interpretación lingüística de no sé qué. Es bien, bastante literal, digamos, ¿no? Es decir, la unión entre la causa y el efecto se nota claramente. Y lo que buscamos es descargar toda la energía que no se pudo descargar en ese momento. En el caso de los votos, las promesas, los juramentos y los contratos en general, buscamos romperlos porque necesita romperse, terminar ese vínculo energético que ha quedado establecido y que no pudo ser roto en aquella vida porque la persona no tenía interés en romperlo, ¿no? Porque quien rompe el voto, digo voto simplemente para hacerlo claro, pero puede ser un pacto con la oscuridad, una promesa de amor eterno, ¿no? Es decir, el soldado que sale de su casa y sabe que va a ir a la batalla y le dice, volveré y estaré contigo siempre, y bueno, muere en la batalla, ¿no? La famosa promesa incumplida del guerrero, ¿no? Dicha con la mejor intención, ella sí, yo te amo, él dice sí, yo te amo, volveré, y vuelve como un fantasma, digamos, ¿no? Vuelve como un alma perdida, porque así se conoce, ¿no? Como un espíritu. ¿Qué sucede? Esas promesas, esos votos, esos pactos con la oscuridad o con quien fuere, son dichos con toda voluntad, conciencia, libertad, etcétera, etcétera, y en general no se rompen en esa vida. Porque la persona, yo sé, digamos, esta persona que ha hecho, bueno, que era un sacerdote, muere como sacerdote, ¿no? No era que él en esa vida renunció al rol de sacerdote. Pero ¿qué sucede? Como todavía ese vínculo energético, su alma lo tiene, tiene atrapado, parte de su alma con esa energía, en ese vínculo energético, en esa liaison tremenda de conciencia, voluntad, energía, otros rituales, etc., en la vida presente le está ocasionando algo, un motivo, lo que él viene a trabajar como motivo de consulta. Entonces, ¿quién rompe el voto, la promesa, etcétera? Lo rompe la conciencia actual. La conciencia que se da cuenta que aquello
que era muy válido para aquella vida, ya ahora no tiene sentido. O genera un inconveniente que es el motivo de consulta que trae. Entonces, lo que vemos en la terapia de regresión es eso. El pasado condiciona de alguna manera tu presente, resolviendo energética, emocional, psicológica, espiritual, álmicamente, resolves eso, acá en el presente se va a producir una mejora. ¿Por qué? Porque has recuperado la energía de tu alma que estaba todavía enganchada en aquella experiencia del pasado. ¿Preguntas? Sí, ¿querés que las lea o las lees vos? No, léelo. Digo, si me las decís. Sí, por supuesto. ¿Se reconocen las almas cuando ya tuvieron un vínculo en otra vida? Sí, sí, sí. El vínculo tiene que ser fuerte. ¿No? No es que voy a reconocer al heladero que me sirvió el helado en Rapa Nui. No. Claro, Tiene que como ser madre e alguien. hijo, amantes, ¿no? Sí, madre, es decir, la familia, madre, padre, hijos, esposos, hermanos, y alguien también significativamente, es decir, afectivamente significativo, con eso, alguno de esos roles, eh, eso sí se reconocen, especialmente a través de la mirada, mm, a través de los ojos y a través de la energía, ¿no? Es decir, Sí, sienten que es Juan en sí. esta vida. Y lo aclaran, dicen, ah, sí, porque ahí viene el hombre que no sé qué, bla, 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 y dice, sí, y lo dicen casi espontáneamente, sí, en esta vida es Juan. Ah, bueno. Como no buscamos Qué- de nuevo eh, verificar, digamos, la unión de almas gemelas ni nada por el estilo, ah, muy bien, seguí, ¿qué más? Que siga Claro. desarrollando la experiencia, porque tiene que llegar a la experiencia difícil, conflictiva, que es la que está generando que las sensaciones, emociones y sentimientos propios de aquella experiencia difícil y conflictiva no hayan podido ser completadas, terminadas, sanadas, liberadas. Bien. Dice, ¿en una misma regresión se puede volver a dos vidas anteriores o siempre es una sola? Depende de la extensión de la experiencia. En general, en la primera regresión se hace una vida, una experiencia en una vida. Cuando ya la persona tiene un poco más de cotidianeidad con el estado expandido de conciencia, tranquilamente pueden hacer una experiencia en una vida pasada y otra experiencia en otra vida pasada, o puede hacer también dos experiencias en la misma vida pasada. Este, pero sí, lo puede hacer tranquilamente, no hay ningún Y inconveniente, ¿no? Marcelo, ¿esto sanaría esos mandatos? ¿Una terapia de regresión puede sanar esos mandatos de generaciones? Sí, absolutamente, digamos, ¿no? Pues ese es el intento. Quien lo va a sanar en realidad es la persona, ¿no? El alma de la persona es la que va a tener que hacer, por ejemplo, pronunciar la fórmula de ruptura del contrato, o de la Mm, promesa, o de lo que fuere, ¿no? No es que yo lo voy a hacer por ella, ¿no? Yo le diré, bueno, ¿estás dispuesto a romper ese contrato, digamos, esa promesa o ese voto que hiciste en aquella vida? La persona me tiene que decir que sí, ¿no? bien, Es la misma persona la que a instancias nosotros acompañamos y guiamos, pero siempre es el libre albedrío de la persona. Es decir, y esto se ve también en otro gran capítulo de la terapia de regresión, que son esto que les había anticipado, que son las almas perdidas, ¿no? Es decir, las almas perdidas hace referencia a un gran tema que está en la actualidad. Siempre estuvo en la actualidad el tema del morir, ¿no? Pero ahora está más todavía, se gracias usa a... mucho. Usa mucho. Todos los días tenemos estadísticas acerca de los muertos. Increíble. Este, la pregunta es, ¿qué sucede después de la muerte? ¿No? Porque en general nos quedamos hasta ahí, digamos, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué sucede después de la muerte? En la regresión lo que se ve es que el alma sale del cuerpo físico
y teóricamente debería ir a la luz. La luz es un espacio espiritual de amor incondicional, compasión infinita. Puede ser considerado como el cielo o el paraíso de los cristianos, o los reinos paradisíacos de los budistas, o también de los hinduistas, ¿no? Es un lugar hermoso para estar, ¿no? Esa podría ser la definición genérica de la luz. Bueno, algunas almas no van a la luz. Y esto es por distintos motivos, no porque sean pecadoras, no porque se suicidaron, no porque eran malas personas, todo eso este, no pesa así por definición, ¿no? Generalmente no vamos a la luz porque preferimos quedarnos en el espacio intermedio, ¿no? Entonces el abuelo que se muere, ¿no? Fallece, y el nieto que le dice, abuelito, no te vayas porque sos el único que me querés, y el abuelo también quería mucho al nieto, entonces se queda en el campo vibratorio del nieto y no va a la luz. Y todo estaría muy bien si no fuera que él empieza a generar efectos, porque no sé si es una buena o una mala noticia, pero después de la muerte del cuerpo físico, seguimos con la misma conciencia, los mismos hábitos, los mismos apegos, los mismos deseos, la misma ignorancia. Así que no es que por morir nos vamos a ir todos al cielo, Dios así lo quiera, pero la experiencia en la terapia de regresión no demuestra que sea tan sencillo. Entonces, el abuelo, el alma del abuelo se queda como campo energético, se queda como energía o campo energético interferente cercana o próximo al campo vibratorio del nieto. No es que está dentro del nieto, ¿no? Eso sería una posesión, que es algo totalmente diferente, que se da en muy pocos casos, ¿no? Sino que está acá y como tiene conciencia, ¿no? Es la misma conciencia del abuelo, con sus ideas, sus prejuicios, sus conceptos de lo que es el bien y el mal, de lo que son las mujeres, de lo que son los hombres, de lo que es ser macho, de lo que no es ser macho, etcétera, etcétera, y le transmite esas ideas y esos pensamientos y esos hábitos al nieto. Esto se ve mucho en las adicciones. En las adicciones, y cuando digo adicciones me refiero a cualquier tipo de adicción. La comida, la bebida, la droga, el juego, cualquier cosa que tenga esta característica de una cuestión compulsiva, ¿no? Un deseo compulsivo que hace que busques la sustancia que genera ese estado al que querés llegar. Entonces, en general, lo que se ve cuando vienen por adicciones es que hay almas de otros adictos que lo hacen adiccionar más al consultante, ¿no? Es decir, algo así como que detrás de un adicto hay varios adictos tomando esa sustancia volátil y sin el perjuicio, es decir, como no tienen cuerpo físico, no se preocupan por el cuerpo físico, ni de ellos porque no lo tienen, ni del adicto, ¿no? Sino que le hacen tomar más, fumar más, drogarse más, etcétera, etcétera. No sé cómo llegamos a esto. Porque se usaba Era, el tema de morirse últimamente. Sí. claro, entonces, Marcelo, ¿y cómo uno se saca a esas entidades, esas almas? bueno, hay distintas formas. Hay la forma light y la forma venía de la terapia de regresión. Pero ¿qué es lo que Correcto. ocurre? Digamos, porque si uno comprende qué es lo que está pasando, es ahí donde eh, vas a poder implementar vos misma métodos sencillos, por supuesto, no es que puedas hacer una terapia, pero sí sencillas. Porque ¿qué es lo que ocurre? En general percibimos si el alma de un ser querido se quedó con nosotros. De alguna manera, no es que lo hagamos público, ni que salgamos en los diarios a gritar, uy, está el alma de mi abuelo conmigo, porque a los 5 o 6 años el nieto dijo, sí, ahí está el abuelo sentado.
ay, no digas tonterías, pibe, el abuelo se murió, le dice el hermano mayor, o le dice el papá, o le dice la mamá, o alguien inmediatamente reprime algo que no está aceptado socialmente, para mí personalmente, porque el tema del morir es un tema tabú. Y entonces esto genera una cantidad de problemas adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El alma del abuelo tuvo la oportunidad de ir a la luz, pero no fue a la luz. Por decirlo así, en vez de mirar hacia arriba, miró hacia abajo. Y decidió quedarse con el nieto. Y luego va pasando el tiempo y empieza a padecer de una amnesia parcial. Se empieza a olvidar de para qué estaba, se empieza a olvidar de ciertos eventos de su vida. Muchas veces no se acuerdan fácilmente de su nombre. Y por supuesto, uno siempre tiene que justificar lo que hace, ¿no? Entonces, generalmente cuando aparecen en la regresión dicen, bueno, uno le pregunta, ¿y qué estás haciendo aquí con tu nieto? Bueno, lo estoy ayudando. Ay, ¿cómo lo ayudas? Y le digo cómo tiene que ser con las mujeres. Ay, ¿cómo tiene que ser con las mujeres? Bueno, duro y terminante, ¿no? Como esa época. Claro, con razón tiene problemas tu nieto con las mujeres. Porque claro, el pibe está viviendo un paradigma que nada que ver con la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, si solamente fuera eso, un alma perdida familiar, hablándole, es decir, la primera cuestión se tiene que dar cuenta que no tiene cuerpo físico, es decir, que está muerto. El problema es que lo único que muere es el cuerpo físico, no el alma, no la personalidad, no la conciencia. ¿Sí? Lo que muere y vuelve a través de un proceso de putrefacción y descomposición a sus elementos originales es el cuerpo físico. El alma, como ente inmortal, no muere nunca. Entonces sale el alma del cuerpo físico y en vez de ir a la luz se queda. Entonces una de las primeras cosas que hay que hacer es hablarle y decirle lo que está pasando. Por ejemplo, que ya no tiene cuerpo físico, que está al lado del cuerpo del nieto, produciéndole distintos síntomas y efectos, que seguramente no se da cuenta, pero toma energía del nieto, porque necesitan energía de los seres vivos, y como no tienen cuerpo físico, no pueden generar energía propia. Entonces necesitan generar energía, por decirlo así, psíquica, para poder seguir permaneciendo conscientes. Si no, empezarían a perder la conciencia. No, no es que la pierdan definitivamente, pero sí disminuye la memoria, por ejemplo, o el darse cuenta. Decirle eso y también que lo están esperando en la luz, sus seres queridos, y quizás la abuela, si es que eso fuera bueno, ¿no? Para el abuelo. Y que él va a estar mucho mejor allá y que el nieto va a estar mucho mejor acá. Y que vos o terapeuta va a llamar a unos ángeles de luz para que lo acompañen, ¿no? Y uno visualiza la escena para que lo acompañen hacia arriba, que tiene que poner toda su atención y concentración hacia arriba, hacia la luz. Porque la luz está arriba. Y hacia abajo, cuando el alma mira abajo, está el mundo denso, físico, en el que encarnamos. Pero el mundo espiritual, el que venimos, está arriba. Entonces, si uno mira arriba, puede ver la luz. Porque la luz siempre está. Lo que pasa es que no la vemos. Si miramos para abajo, no vemos la luz. Si miramos para arriba, vemos la luz y ahí entonces podemos empezar a ir hacia la luz. Y si vamos hacia la luz, generalmente hay seres de luz que nos ayudan a subir y llegar a la luz. A este respecto, por ejemplo, hay una película muy linda para ver que es No Solar, que es
una película en portugués, que se llama Nuestro Hogar, traducida, ¿no? La versión completa está en YouTube, No Solar, N-O-S-S-O, No Solar. Que es, bueno, ustedes saben que en Brasil hay mucho espiritismo kardeciano, ¿no? Además de que hay otras cosas, digamos, ¿no? Pero esto es un espiritismo civilizado de naturaleza cristiana, ¿no es cierto? Tiene un muy alto grado, bueno, es la creación misma, el Cristo, ¿no? Está hecha con esa doctrina o idea o paradigma y es muy bonita, es muy aleccionadora, se la recomiendo, porque eso es lo que ocurre en el mundo de los espíritus, ¿no? Bien. Sí, Te paso una pregunta. ¿La persona que hace dale. la regresión, cuando regresa, se acuerda del contenido o solo va hablando cuando está viviendo la experiencia? No, la persona recuerda todo. Es decir, lo que sucede es decir, la- lo que sucede es que en ese estado expandido de conciencia, la persona va transcurriendo diciendo todo lo que tiene que decir, lo que se le viene a la mente, lo que percibe, lo que está sintiendo. Es decir, tiene que hacer las indicaciones, consignas e instrucciones que le va indicando el terapeuta. Bien, En la medida en que vivencia y experimenta lo que está pasando, en esa misma medida lo va a recordar. Pero con el transcurrir de los días, luego de la regresión, empiezan a olvidarse. Por eso yo siempre sugiero, y lo hago yo personalmente, yo siempre grabo las regresiones. Y le indico al paciente que si quiere grabar, traer él su propio grabador, su celular, ahora está todo muy facilitado, encantado. Son dos grabaciones, dos grabadores, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es como si fuera es decir, no es tan fuerte como un sueño. Vieron que los sueños uno cuando los empieza a recordar, se da cuenta, sí, no, pasó esto, lo otro, lo allá, y a los 10 minutos, si no lo anotaste, salvo algún sueño muy vívido, si no lo anotaste, aún haciendo el esfuerzo para recordarlo, no lo recordás. es verdad. Y curiosamente, si lo anotaste y lo volvés a leer al día siguiente, te aparecen las imágenes y la vivencia muy vívidas de nuevo, ¿no? Así que la persona recuerda todo, pero como en un sueño empieza a olvidarse. Por eso es muy bueno grabar, porque cuando vos la escuchás de nuevo, te acordás de todo. Y es increíble, porque volvés a vivenciar lo mismo, físicamente. Exacto, a vivenciar exactamente. Marcelo, ¿cuánto Disminuido, pero dura? Preguntan cuánto sí. dura aproximadamente una terapia, Una regresión, creo que era, una ¿no? regresión. Sí, una regresión dura más o menos 2 horas. Pero en realidad, es decir, 2 horas es entre que entra al consultorio y sale del consultorio, ¿no? La regresión en sí dura 1 hora 15, 1 hora 30. Bien, Depende también de si es una experiencia o dos experiencias. Y eso depende bien, un poco del tiempo que va insumiendo las distintas etapas en que se desarrolla una regresión, ¿no? bien. Verónica pregunta que no le quedó claro, ¿quién visualiza la escena de los ángeles que acompañan el alma? El terapeuta la visualiza para tenerla más clara y transmitírsela a la persona. Y se insta a la persona a que lo visualice así también. Bien. Cuando estás haciendo una regresión, ¿podés encontrarte con algún espíritu que no conoces? Sí, sí. No sé muy bien la pregunta, pero aparecen, digamos, si son almas perdidas, si a eso se refiere con la pregunta espíritu, la palabra espíritus, sí, sí. Se Bien, llaman, las que no conoces se llaman almas perdidas oportunistas, ¿no? Así como el abuelo sería un ejemplo de un alma perdida familiar, ¿no? Un alma perdida porque no fue a la luz. Y es familiar porque, bueno, era el abuelo, digamos, ¿no? Hay un lazo. se tildó. No, no, se le escucha bien, Ah, Marcelo. Ahí perdón, está. No, no, no. escuché algo que se tildó. No, 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 Entonces, se ve bien. ah,
Mirta, antes de que me olvide, escribí un mail y yo te mando, yo tengo un libro que publiqué que es Cómo ayudar a las almas a ir a la luz. Sí, Este, es este. A ver. bien, Marcelo, Y te bien. puedo mandar el capítulo en donde está cómo podés ayudar a las almas que vos percibas que puedan estar en algún campo vibratorio y quieras ayudarlas. Ahí hay todo una letra de cómo podés hacer eso, ¿no? Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias. Bueno, Mónica Este, pregunta si te das cuenta si tenés si uno tiene un alma a su lado que la está molestando o tomando de su energía. ¿La persona se siente mal anímicamente o qué le está pasando? Realmente los síntomas de adherencia de alguna entidad, ¿no? De energía de otra dimensión, almas perdidas, en distintos nombres, ¿no? Espíritus, etc. Generalmente, como necesitan energía psíquica y emocional y la toman del ser vivo al que están adheridos, lo que siente la persona es todo lo que puede generar falta de energía o disminución de la energía. Entonces, problemas de concentración, problemas de cansancio, ese tipo de cosas, junto a otras, por ejemplo, eh, haber tenido durante la infancia pérdidas familiares significativas, empieza el terapeuta a darse cuenta que podría existir la posibilidad de tener una energía, de una conciencia interfiriendo, ¿no? Tomando energía y haciéndole, transmitiéndole sus propias ideas y pensamientos. Bien. Y hay otros, digamos, ¿no? Otros síntomas, Por eso pero no se tiene que jugar a la copita, ¿no? claro, ni al tablero Ouija, Claro, evitar, por ejemplo, cementerios, ¿no? claro, Es decir, lugares donde puede haber, donde hay hospitales, sí, donde hay gran cantidad, donde hay posibilidad de que haya gran cantidad de sufrimiento, de dolor, de fallecidos, ¿no? sí, Etcétera, etcétera. bien, Los cementerios, hoy el Borda, por ejemplo, el sí, Moyano, ¿no? Son todos sitios complicados para ese tipo de cosas porque hay muchas almas allí, ¿no? claro. Más allá Dice, de lo que vos decís de la copa y el tablero Ouija, que ya sería algo voluntario, ¿no? Una cosa es, bueno, pasar por un hospital, pasaste por ahí o fuiste a ver a alguien, ¿no? Y otra cosa es sí, invocar expresamente, como el exacto, tablero Ouija, en el juego de la copa, espíritus, ¿no? bien. Porque el gran problema es que no hay DNI en el mundo espiritual, ¿no? Y no sabés quién está ahí, Sí, realmente, ¿no? Te dice, sí, yo soy el gran maestro, bla, 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 puede ser un engañador, ¿no? claro, sí. Y que se quiere apoderar de tu energía. Claro, básicamente de la energía, porque la necesita, y de la voluntad. ¿La voluntad Eso es lo también? que... Claro, porque necesitan hacer cosas, ¿no? Es decir, los más avanzados, los engañadores realmente, ¿no? El abuelo no, el abuelo no intenta hacer eso a menos que sea un abuelo muy autoritario, digamos, ¿no? Entonces sí trata de imponerle sus ideas y su voluntad al nieto, Claro. pero porque es autoritario, digamos. Mm, Hay otras energías que están más relacionadas con la oscuridad en donde tratan de imponerle su voluntad para manejarlo, ¿no? Su bien, energía, lo que toman de nosotros es energía básicamente y también voluntad, ¿no? bien. Es eso Me- lo que les interesa. bien. Dice, ¿la sesión de regresión tiene alguna similitud con con una sesión de hipnosis? Ah, linda pregunta. Hipnosis es un término que viene del griego hipnos, que hipnos era el dios del sueño. Era hermano de Tánatos y ambos eran hijos de la noche. Por eso se dice que el sueño es una pequeña muerte también, ¿no? Por este parentesco entre Tánatos e Hipnos.
Y hipnosis fue un término que se acuñó hacia 1840, 50 en Inglaterra. Viene de la mano de Mesmer, bueno, Mesmer era austríaco, no estoy diciendo en Inglaterra, en donde el contexto histórico, ¿cuál era? Bueno, Mesmer y el magnetismo animal, lo denominaba él, ¿no? Que era como la sujeción de la voluntad de la otra persona por el mayor poder psíquico de lo que después se llamaría el hipnotizador, ¿no? Entonces, está esta idea de que en hipnosis uno queda hipnotizado, es decir, por decirlo así, tarado, ¿no? Es decir, es un juguete, lo hacen hacer de perro, de gato, de distintas cosas, el hipnotizador cuando es en el escenario público. Después la hipnosis tuvo aplicación terapéutica por dos motivos. Uno, por las anestesias. Grandes hipnotizadores fueron los odontólogos de antaño, porque en esa época no había tanta anestesia tan bien dosificada y administrada, no estoy hablando de 1890, por ahí. Entonces, los tratamientos odontológicos tenían que hacerse, muchos, a través de la hipnosis, ¿no? De que la persona pudiera controlar inconscientemente el flujo sanguíneo y el dolor. Luego empezó la aplicación práctica. De hecho, Freud, el padre del psicoanálisis, fue a estudiar hipnosis a Francia, ¿no? A la escuela de Bercy y de la Salpêtrière, y dicen las malas lenguas que no era muy buen hipnotizador. No sabemos, digamos. Pero bueno, desarrolló toda otra línea que es el psicoanálisis. Entonces, el consultante, es decir, ¿qué es hipnosis? Entonces, el grado extremo de hipnosis sería eso que vimos en el escenario público. La persona la hacemos hacer de perro, de gato, levanta la patita como si fuera un perro y ni se da cuenta y ni se acuerda de lo que hizo. No buscamos eso para nada, porque lo que buscamos es que haya conciencia, un estado expandido de conciencia. Entonces, en la actualidad se empezó a hablar de estados alterados de conciencia, ustedes vieron la película posiblemente, y ahora se habla de estados expandidos de conciencia. Con toda la investigación de las neurociencias y de la posibilidad de trabajar con los ritmos electroencefalográficos y determinar los famosos ritmos alfa, beta, gamma y zeta, ¿se acuerdan quizás del control mental Silva, que te hacía bajar a alfa? Alfa es un ritmo electroencefalográfico que es concomitante con situaciones de relajación y ahora de meditación, ¿no? Porque ahora que se han hecho estos experimentos con meditadores entrenados, generalmente lamas o budistas tibetanos, bueno, se puede saber muy bien en qué estado de conciencia está cuando refleja un cierto ritmo electroencefalográfico. Entonces, si utilizamos el contexto de la hipnosis, te diría que en la regresión estás en una hipnosis o en un trance hipnótico entre mediano a superficial. No buscamos la profundidad inconsciente. Buscamos que la persona esté en un trance de mediana para arriba, digamos, ¿no? De mediana a superficial conciencia. No buscamos que esté en profunda inconsciencia. No buscamos, por ejemplo, que no sienta el dolor, o que no sienta nada, o que obedezca las órdenes las indicaciones terapéuticas. Por eso preferimos hablar no de la hipnosis, porque tiene este problema de la relación con el sueño y con el espectáculo público, sino con los estados expandidos de conciencia, que tiene más semejanza con los adelantos de la neurología y los estados psíquicos en general. Bien. Chan. Bueno, te pregunto, Gise, cuando un alma no va a la luz en el momento de la muerte, ¿solo puede ir luego con ayuda o sola puede encontrar el camino? Depende
Es decir, depende de los motivos por los cuales no haya ido a la luz. Puede, no digo que no pueda encontrarla sola, pero mucho depende de los motivos por los cuales no haya ido a la luz. Por ejemplo, un alma de una persona que se suicida. Chan. ¿Qué Bien. dirían ustedes? ¿Va a la luz? ¿No va a la luz? Y le va a costar un poco. El alma de la persona que se suicida tiene dos problemas, o quizás tres, básicamente, ¿no? El primer problema es que la persona que se suicida piensa que con el hecho de suicidarse eh, termina todo, ¿no? Porque el suicida sufre, ¿no? O está en depresión, sufre, vale, el depresivo sufre, ¿no? Entonces, el que se suicida piensa que va a terminar eh, con el sufrimiento, que va a terminar todo. Y el primer problema es que se encuentra con que todo sigue igual. Él ha dejado, sí, el cuerpo físico, pero se percibe a sí mismo como un cuerpo etérico o un cuerpo astral, dice el ocultismo. Entonces, nada se terminó, el sufrimiento sigue, porque su conciencia sigue, sus deseos, sus apegos siguen, tal cual, con el agravante de que ahora ya no tiene cuerpo físico y de que ha producido un fuerte sufrimiento a los sobrevivientes, a sus familiares, porque les ha generado un inconveniente, un problema o un sufrimiento adicional. Y el tercer factor que puede hacer que el alma de un suicida no vaya a la luz es la culpa y la necesidad de perdón o de autoperdón. Entonces, depende de los motivos por los cuales la persona se permanezcan en el estado intermedio y no vaya a la luz, que pueda ser más fácil o más difícil para esa misma alma elevarse por sí sola a la luz o aparecer en una sesión de regresión y ahí el terapeuta, a través de un diálogo compasivo, amoroso y misericordioso, le acerca argumentos, y esto es muy importante distinguirlo. No es que el terapeuta lo lleva a la luz, lo arrastra a la luz, para nada. El terapeuta acerca argumentos al alma para que se dé cuenta de su situación y que por su propia voluntad y con la ayuda del terapeuta y de los seres de luz, vaya a la luz. Nadie va a la luz si no quiere ir a la luz. El terapeuta en esta línea de terapia de regresión no es un exorcista, no es que sacamos a las patadas a las energías oscuras, nada, muy lejos de eso. Lo que hacemos es, a través de un diálogo compasivo, amoroso y misericordioso, acercarle argumentos para que esa alma, esa energía de otra dimensión, se dé cuenta de su situación y opte ella misma por ir a la luz. Bien. Eh, bueno, dice Silvana, dentro de mi estructura mental me parece como esotérico. Sin embargo, me gustaría someterme a una sesión de regresión. ¿Le va a servir? Mira, lo primero es que yo te voy a mandar un cuestionario en donde vas a tener que poner el árbol genealógico, los motivos de consulta, distintas etapas de tu vida para conocerte más rápido y mejor. Y, y ahí decidirás. El trabajo es del alma de la persona. Por eso, Silvana, entiendo lo que vos decís, pero sacaría la palabra someterme a una regresión, porque no es así. Vas a venir si tu alma está necesitada, o vos misma, ¿no es cierto? Cuando digo alma, también digo personalidad, no quiero ser así como esotérico, también aplicando la palabra de Silvana. Vas a venir si realmente tenés una necesidad interna, ¿no? ¿no? es que la tengas que tener clara, así, precisa, bueno, yo necesito acá, pero es como un trabajo interior que vas a hacer vos. Yo no te voy a someter a nada.
Y va a haber una entrevista preliminar, obviamente por Zoom, donde yo te voy a contar qué es y qué no es una regresión, más o menos todo esto, vos me vas a decir todas las preguntas que me quieras hacer, y vamos a hablar un poco sobre lo que quieras trabajar. Después te doy el cuestionario, me lo mandas por mail, perdón, ¿no? Te mando el cuestionario, me lo mandas la respuesta por mail, y ahí después de eso, hacemos una regresión. Si hubiera preguntas a partir de las respuestas que vos diste al cuestionario, te las pregunto un poco antes de la regresión. Bien. Eh, Dice Ana, ¿los dolores o enfermedades tienen que ver con alguna energía pasada? Ella trabaja en hospitales y ¿cómo puede cuidarse? bueno, si me mandás un mail, en el libro que les mencioné, hay un capítulo sobre protecciones. Bien, bien. El libro, digamos, no... Bueno, el libro está muy bueno, digamos, me gustó mucho escribirlo, estoy muy contento. También está en Mercado Libre a la venta, pero yo tengo en PDF, creo, no, en Word, los capítulos 9 y 10. Uno es de protecciones y limpieza, se dice, y otro de tú también puedes ayudar. Así que en uno hablo de las protecciones, o sea que sería lo que tú trabajas en un hospital, y la pregunta de Mirta referida a eso. Así que si alguien estuviera interesado, me manda el mail, o se lo pide a Liz, o bueno, www.puentesdeluz.com.ar, están todos mis datos, teléfono, mail, así que Y cuando terminemos la también. charla volvemos a repetir y les pedimos los mails para enviarle ese capítulo y ahí le mandamos ya todos los datos de los libros y bueno, que se contacten para adquirirlos. ¿Sí? Sí, por Mercado Libre con mi nombre o con el título de Perfecto. Indiana, ahí está, cómo ayudar a las almas a ir a la luz. color verde. Y hay uno que se llama La vida después de la muerte, color celeste. Mm. Después Indiana pregunta, tu opinión acerca de Matías Di Stéfano, que recuerda sus vidas pasadas y que fue un habitante en la Atlántida. Es un niño índigo, pero que ya tiene 24 años y tiene la misión de despertar la conciencia de los seres humanos. Bueno, mira, ya que trajimos eso, esta es Krishna y Arjuna, no sé si conocen la epopeya india, ¿no? El Bhagavad Gita, está el diálogo entre Krishna, que es el avatar, el noveno avatar, o encarnación de Vishnu, para hacerlo así rapidito sería como Cristo para la visión cristiana. Ese es Krishna, y Arjuna es, bueno, un discípulo de Krishna, y le dice a Arjuna, oh, tú y yo atravesamos muchos nacimientos, tú no los conoces, pero yo los recuerdo todos. También el Buda eh, dice, monjes, puedo recordar mis vidas pasadas hasta donde quiero, no solo puedo recordar una o dos vidas, sino cientos y miles de vidas, puedo recordar un eón de vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y completo esta idea y después contesto lo de Matías Di Stéfano. ¿Qué ocurrió en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553 después de Cristo? Que ahí se dijo que quien quiera sostenga la mítica doctrina de la preexistencia del alma y la consiguiente opinión prodigiosa de su retorno sea anatema. Anatema, que quiere decir excomunión, ¿no? Te excomulgan, es una maldición, digamos, ¿no? Es decir, el anatema es el paso previo a ser un hereje. Y en esa época, en el Imperio Romano de Oriente y después en la extensión de todo el Imperio Romano de Occidente y el Sacro Imperio Romano, etcétera, etcétera, si eras hereje, ibas
derechito a la horca, a la hoguera, a la decapitación, etcétera, etcétera. Entonces, la doctrina cristiana acerca de la encarnación, reencarnación, la rueda de nacimientos y muertes, no apareció en el año 0 de Cristo ni en el año 33 después de Cristo, ¿no? Toda la doctrina dogmática de la Iglesia cristiana, todos los dogmas de la Iglesia cristiana se fueron construyendo a lo largo de los siglos. Entonces, había opiniones sobre eso, había distintas opiniones, unos estaban a favor, otros en contra, bla, bla, opinaban, se reunían los concilios y se fijaba cuál era lo correcto, qué era lo que había que pensar, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Entonces, recién en el 553 es que el pensamiento de la rueda de nacimientos y muertes, la doctrina de la preexistencia del alma, cayó en desgracia. Pero hasta ese entonces hubo personas, filósofos, cristianos, muy importantes, por ejemplo, Orígenes, que es un doctor de la Iglesia, ¿no? Es un título honorífico que la Iglesia entrega a sus grandes filósofos o pensadores. Otro doctor de la Iglesia es Santa Teresa de Ávila, Santo Tomás de Aquino, etc. Pensaban, por ejemplo, Orígenes pensaba, que la doctrina de la preexistencia del alma, bueno, él la sostenía, ¿no? Pero vivió antes del 553. Si no, hubiera sido declarado hereje, a menos que se arrepintiese y rectificase su error. Entonces, desde ese momento en más, en el pensamiento psicológico occidental, la rueda de nacimientos y muertes no fue considerada más. A pesar de que media humanidad en el Oriente, en el hinduismo y en el brahmanismo, sí la considera esencial para su postura filosófica y religiosa. Fíjense que tan fuerte es esto que gigantes del pensamiento psicológico occidental, como Jung, Freud, Karen Horney, Erich Fromm, Otto Rank, etcétera, 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 no pudieron salir del pensamiento de que toda la problemática psicológica del ser humano se producía en una sola vida. No pudieron pensar, o por lo menos en sus escritos profesionales y en sus posturas profesionales, no pensaban que podía venir algo de otras vidas y buscaban el origen de las neurosis y de la psicosis en algo ocurrido en esta vida, en la vida actual y generalmente en la infancia, ¿no? Entonces, el hecho de recordar las vidas pasadas, hablando de una persona como Buda, Krishna, que recordaba todas, ¿no es cierto? El hecho de recordar vidas pasadas, de una manera como lo plantean estas dos grandísimas figuras espirituales, nos habla de una altísima o muy alta evolución espiritual, porque lo que uno tiene haciendo la terapia de regresión son esbozos. No tenemos toda la vida completa, ni siquiera todas las vidas pasadas. Yo no lo conozco a Matías Di Stefano en persona, he visto algunos de sus videos, así que la verdad que no podría opinar acerca de él, digamos. No me acuerdo muy bien la pregunta, si había algo más específico, pero no podría opinar de él porque no lo conozco personalmente, ¿no? Ah, Indiana, sí, la pregunta era un poquito más precisa. Chan. No, entonces quiere decir que sí, que lo que dice Matías Di Stefano es real, que él puede recordar absolutamente todas las
las vidas que él tuvo, y por eso habla de toda la historia, o sea, teniendo 24 años, inclusive a los 8 años ya recordaba y decía nombres de personas que habían vivido de la historia de hacía mucho, mucho tiempo, y la madre iba a buscar en los libros de historia y encontraba que era real lo que el chico le estaba diciendo, y hacía dibujos en donde aparecían en los libros y el nene no había ido a estudiar los libros. Sin ninguna A duda eso que la posibilidad de recordar las vidas pasadas es real, digamos, ¿no? Eso, sin ninguna duda. está, perfecto, eso quería saber. A De veces- todas las vidas, digamos. Ahí De ya todas. no sabría decirte, digamos. Para el Buda era posible, para Krishna, así lo Era, afirmó en el Bhagavad sí. Gita, yo no Y puedo este chico afirmar. pareciera, pero no podés afirmarlo. Yo no. Está bien. Otro, quizás. Sí me acuerdo de algunas vidas en la Atlántida, por ejemplo. ¿De pacientes tuyos? No, mía. Sí. Yo Ah, tuve, ¿tuyas? y claro, pues Wow. yo hago para formarme y también para curar mis heridas emocionales y de otra naturaleza, hago regresión. Digamos, no es que yo me haga, ¿no? Sino con Kabuli o con algún alumno, o con algún colega, digamos. Hago regresiones yo como paciente y he aparecido en distintos lugares. Por ejemplo, una vez fue una jueza atlante, en 2 vidas fui amazona, Mm. Ay, qué interesante. en otra vida estuve en la Atlántida con José Luis, con Kabuli. Y se En reencontraron una en esta. fui un guerrero celta. Bien. Este, sí, y bueno, eran experiencias, de nuevo, el alma por lo menos va a experimentar eso que necesita sanar. Claro. No, no, no averigua demasiado, o la técnica por lo menos no averigua demasiado respecto de cómo era la vida de las Amazonas, o cómo era la vida en la Atlántida, o qué pasó en la Atlántida, y el gran cataclismo, etcétera, digamos. No buscamos eso. Bien. Mónica pregunta, tengo una vida bastante normal, creo, familia, trabajo, estrés, cansancio, broncas, todo lo que significa esta vida. ¿Por qué tendría que hacer una regresión y qué le resolvería hacerlo? No tenés por qué hacer una regresión. Si querés hacer una regresión, generalmente tenés alguno o algunos motivos. Yo creo que los métodos psicoterapéuticos, las técnicas psicoterapéuticas son adecuadas en el momento en que las personas sienten que las puede ayudar. Entonces no hay por qué hacer, ¿no? Estrictamente o necesariamente una regresión. Más bien preguntaría, ¿qué es lo que trabajarías en una regresión? ¿Qué es lo Bien. que te mueve a pensar que una regresión quizás te pueda ayudar en algún aspecto? Bien. Para eso, la entrevista preliminar, el cuestionario, trata de hacer aflorar más o menos, digamos, no es que uno espera, bueno, diagnóstico, 2 puntos, no, pero sí algo en términos de insatisfacción emocional, psicológico o espiritual, búsqueda de propósito o de sentido un poco más profundo de la vida. Algunas veces las personas vienen con la idea de trabajar el propósito de vida. Y está muy bien, ¿no? Sí, porque en general la técnica de regresión lo que va a hacer es buscar las emociones, sensaciones y sentimientos que hay detrás de ese motivo aparente de consulta. Bien. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que sentís cuando decís que no sé cuál es mi propósito de vida? Por ejemplo, ¿no?
decir, esa sería una posibilidad de entrada a la experiencia que está detrás. Bueno, si ustedes entran a mi página respecto al propósito de vida, ahí hay meditaciones guiadas, ¿no?, que se pueden bajar de la compu o escuchar por la compu, son gratis. Hay una que es recordando tu propósito de vida. Es una muy linda meditación guiada para hacer, bueno, ahí hay instrucciones, ¿no? Se puede hacer sola, por supuesto, ¿no? Ese es el propósito. Son meditaciones temáticas muy, bueno, me gustan mucho porque estuve así bastante inspirado en hacerlas. Y están ahí disponibles para el que quiera, ¿no? En mi La página, perdón, ¿la página es la de Puentes de Luz, la suya? Sí, puentesdeluz.com.ar. Ok, Sí. Gracias. No. Otra pregunta, a través de Sabija Samadhi, ¿es posible sanar esos dolores? Yo no me acuerdo muy bien qué era el Sabija Samadhi. Yo me acuerdo que el Samadhi, cuando yo estudié el yoga, eran dos, el con semilla y sin semilla. No me acuerdo cuál es el Sabija, digamos. Yo conozco el Sahaj Samadhi. Sí, yo conozco el Asamprañata Samadhi. Bueno, el Samadhi sería como el estado último de liberación y de iluminación de los grandes yogis y sabios, y parece que hay como dos estadios. Uno que es con semilla, sería como viniendo de abajo hacia arriba el primero, y el otro, que es más evolucionado aún, sería el sin semilla, el Asamprañata Samadhi. Entonces la pregunta era si se puede sanar Sabija, esos dolores. la verdad que Acá me lo aclara, Sabija es semilla, es con semilla. con semilla. La verdad que no sabría decirte, digamos, desde el yoga, una persona que alcanza el samadhi está hecha, digamos, desde el punto de vista Se espiritual. iluminó. Se iluminó y los dolores no... Es decir, el cuerpo físico no es un apego para él, que no quiere decir que no tenga dolores, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el maestro espiritual del yoga, que era Swami Shivananda, bueno, un ser iluminado, no sin ninguna duda. Él padecía en los últimos tiempos de lumbago, de lumbalgia y dificultades para caminar, ¿no? Es decir, necesita un bastón, apoyarse con otra persona para caminar. Bueno, y eso no fue un obstáculo para que él hiciese toda la gran tarea de propagación del yoga, de generación de la Divine Life Society. Dejó libros, miles de libros y escritos. Después cuando partió, ya había fijado en su almanaque la fecha de su muerte. ¿Ya lo sabía de antemano? Él nunca lo dijo, así voy a morir tal día y tal hora, pero los discípulos relatan que había señalado con un círculo así significativo el día en que dejó su cuerpo físico, cosa que él antes no hacía. Claro. Bueno, no era que todos los días decía, bueno, vence la factura de gas, vence la factura de sur, ¿no? Eso es lo que dicen los discípulos que estuvieron con él. Claro. Mira, al comienzo, Cristina ofreció hacer una breve síntesis de su experiencia. ¿Sería posible? Sí, dale, Cris, encantado. ¿Sí? ¿Cómo no? Breve, Cris. Ay, ¿cómo sabés que hablo mucho? No por la hora, bueno, ¿viste? Porque... También esto es importante. Primero,
les quiero contar que yo más o menos hace 10 años que fui a lo de Marcelo, después fui muchas veces más en el tiempo, ahora hace un par de años que no voy porque ando medio perdida, pero creo que hice como 6 u 8, no sé, una cosa así. Por ahí, Y sí. para mí, cuando llegué, hoy soy otra persona, después de haber vivido esas experiencias increíbles, porque yo fui en un momento muy difícil de mi vida, muy difícil, y ya había ido a otras terapias, había intentado ir a otra terapia, y yo decía que no era para mí, siempre decía lo mismo, porque yo necesitaba que me escucharan el alma, no que me contaran, yo no quería contar, y bueno, y empecé a averiguar, y bueno, resulta que encontré que podía ir a lo del doctor Kabuli, Kabuli no estaba porque daba cursos afuera, entonces empecé a buscar en la guía de profesionales y dije, voy a ir a este, y era Marcelo Brocchi. Y es como lo mejor que me pasó en la vida, porque después de eso hice un cambio muy grande, empecé a estudiar, empecé a formarme otra vez después de todo lo que había hecho. Gracias a Marcelo soy counselor, porque no sabía ni lo que era. Y él me dijo, ¿por qué no probás con counseling? Y yo dije, ¿y eso qué es? Y bueno, y a partir de ahí empecé a estudiar, a profundizar, a entender un montón de cosas, porque yo vengo de una familia de genocidio, eh, o sea que era bastante fuerte. Recuerdo una regresión donde nos llevamos un montón de almas a la luz, conocidas y desconocidas, que fue impactante. Y al día de hoy me sirve mucho cada vez que pienso en algo. Por ejemplo, en una regresión, en la primera que fui monja, y realmente esa luz de la monja se murió viendo la luz, y es como que yo me amigué con mi luz de persona. Todos tenemos una luz, pero a mí me molestaba mi luz en cierta forma y no la dejaba crecer. Y con eso entendí a la monja, la quise, la quiero a la monja, y es más, en todas las veces que fui a Málaga, un día fui a un convento que resulta que parece ser que era el convento, no sé, sigo investigando ese tema porque ahora lo investigo como una cosa de, cuando llegué a la puerta de ese convento que está cerrado, se me estremecía todo, entonces empecé a querer averiguar cosas del convento, y bueno, como no sé si la monja existía o no existía, yo no puedo asegurar esto, ¿no? Pero sí las emociones bloqueadas, desbloqueé todas esas emociones que tenía guardadas, y bueno, ahora lo voy a ir a ver porque creo que tengo algunas más bloqueadas. Tenemos que ver. ¿Alguna monja más? Me parece, no, espero que no sean más monjas, a ver si puede haber alguna un poco más Bataclan, algo un poco más divertido. Pero para mí fue una experiencia increíble, no hay que tener miedo, yo lo recomiendo mucho a Marcelo, mucho, cuando también atiendo personas que vienen por algún tema, y entiendo que por ahí el recurso de la terapia de vidas pasadas les puede servir un montón, porque de hecho es lo que me sirvió. Y lo recomiendo, no hay que tener miedo, se escuchan, es más, escuché una vez, siempre esto lo cuento, que un día estaba haciendo la regresión y escuché que pasaba una ambulancia por la calle, o sea, no estaba dormida ni estaba en otro mundo. Todas las veces que salí me fui a tomar un café a la esquina, o sea, para pensar en mí, o sea, sirvió mucho, y la verdad que yo lo súper recomiendo. Gracias, Bueno, Cris. muchas Gracias, gracias. gracias Gracias por tu totales. testimonio. Muy valiente. Esta es otra de las cosas, ¿no? Es decir, ¿en qué estado termina la persona después de la regresión, ¿no? Es decir, una persona, digamos, como decía Cris, ¿no? Sale por sus propios medios, se Sí. va a tomar un café, a reflexionar sobre lo que ocurrió. Si fue emocionalmente o físicamente fuerte, bueno, con un buen descanso a la noche, con un buen dormir es suficiente, digamos, ¿no? No es que queda knockout por toda una semana ni nada por el estilo. Otra de las cosas que también siempre sugiero, bueno, ahora es diferente porque no es presencial, ¿no? Pero como uno está en un proceso en la regresión también puede ser vista como un proceso de gran interiorización, ¿no? La mirada se vuelve hacia adentro, ¿no? Es introspectiva, va hacia adentro. Es bueno
darse un tiempo, como se da a Cristina, para que después de la regresión uno pueda mantener ese viaje interno y venir tranquilamente. No es necesario tener algo que te saque afuera, ¿no? Yo siempre ponía el ejemplo, bueno, si tenés entrada, ahora ya está desactualizado, ¿no? Si tenés entrada para el Lollapalooza, yo diría, mira, cambiemos el horario de la regresión, porque tener algo que te saque tan hacia afuera como el Lollapalooza sería un desperdicio desde la regresión. Sí, sí. Que no se puede. Indiana, Ahora puede tener que cambiar ese ejemplo. sí. Indiana dice, ¿qué opinás sobre la técnica de Theta Healing? No la conozco, entiendo. Theta Healing se llama. ¿Cómo es? No la conozco. Theta Healing. Es Ah. una técnica de sanación energética donde afrontás las emociones a nivel del alma, mente, cuerpo y espíritu. Ah, mira qué interesante, no la conocía. Pero no la conozco, así que no sabría decir. Bueno. Porque yo lo iba a hacer y como vino la pandemia no sale. Bien. Bueno, chicas, la que quiere el video, nosotros lo grabamos, así que después nos van pasando su mail. Y bueno, les recordamos que Marcelo tiene 2 libros, así que por internet dijiste, ¿no, Marcelo? Sí, en Mercado Libre entran por mi apellido, por el título del libro, Cómo ayudar a las almas a ir a la luz, o La vida después de la muerte. Están los dos ahí. Es Perfecto. muy sencillo, la verdad que Perfecto. es un placer Mercado Libre. Sí, todo en la puerta de tu casa. Sí, ayuda muchísimo. Y bueno, no hay más preguntas, Marcelo, si querés hacer un cierre. Yo creo que es muy importante plantearse qué es lo que sucede después de la muerte del cuerpo físico, ¿no? Porque lo que yo he visto es, digamos, algo así como decir, primero, la muerte es un momento, digamos, ¿no? Pero hay un proceso de morir, y hay un buen morir y un no tan buen morir, digamos, ¿no? Y para el buen morir hay que prepararse, hay que reflexionar sobre eso. Entonces, está como el proceso del morir y hacia un lado está, digamos, la vida, ¿no es cierto? Entonces está el proceso del morir inmediato y el mediato. El inmediato es, ojalá que a nadie le ocurra, te agarran por el COVID-19, te meten en el protocolo del COVID-19 y estás condenado a morir, si es que te morís, ¿no es cierto?, del COVID-19, en soledad, totalmente apartado de tus afectos, rodeado de un ambiente sanitizado y con extraterrestres, qué sé yo, ¿viste? Entran todos entubados con los Teletubbies, parece, ¿no? Sí. Ese es el proceso inmediato. Y después hay un proceso mediato que es irse preparando para ese momento. En general estamos muy focalizados hacia el inmediato y al inmediato no le queremos dar mucha bolilla. Después hay otra parte que es, después del proceso del morir, el más allá. Y no nos hemos preguntado demasiado qué es lo que hay en el más allá, qué va a pasar en el más allá. Y las grandes tradiciones espirituales y religiosas, algunas nos dan muchas pistas, como por ejemplo el libro tibetano de los muertos, y otras no nos dan muchas pistas, ¿no? Descansen en paz, ¿no? El alma, ¿qué le pasa al alma después de la muerte del cuerpo físico? Y descansa hasta la segunda venida de Cristo, hasta el juicio final. No lo tenemos muy claro. Es decir, la muerte es un tema tabú. Necesitamos poner conciencia y luz en ese pasaje, pero no solamente en el pasaje, sino en el antes y en el después. Y para eso te ayuda mucho la terapia de regresión, pero también te ayuda un trabajo reflexivo, sobre
sobre este tramo, digamos, ¿no? El inmediato, el proceso del morir. ¿Y qué pasa después? Es una gran pregunta. Además, tengo una buena noticia. Todos vamos a morir. Más tarde o más temprano. Así que preguntémonos estas cosas que les digo porque es muy significativo para la evolución del alma, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí. Liz, muchísimas gracias por la Gracias invitación. a vos. He Y disfrutado muchísimo, les agradezco a todos los que están aquí. no, Mis gracias. alumnos también, les vamos a poner una nota sobresaliente. Muy bien, ahí están tus alumnos. Muy aplicados, muy aplicados. Sí, muy aplicados, Sí. sí. El que quiera En mi época desmutuar, decíamos otra cosa, desmutarse. digamos, son muy tragas. Sí. Bueno, yo creo que como yo que no sabía nada, Marcelo ahí más o menos contentísima de la charla, muy, 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 muy linda, realmente me ha llenado el alma, me ha sacado de un montón de cosas que realmente uno quiere saber y a veces no se interioriza, así que sí, Marcelo, nos vamos a ver, segurísimo, por Zoom, así que acá presente y bueno, feliz de conocerlo. Muchas gracias, Mirta. Un gusto para mí. Muchas gracias yo por que me respondió todas las preguntas que hice. Un placer, Indiana. Y porque la charla estuvo realmente muy buena. Muchísimas A mí gracias. también, muchísimas gracias, me respondió todas las preguntas, muy amoroso, muy claro, me encantó, así que pronto nos veremos. Dale, Marisol desde Tucumán, Marcelo. Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hola, Marisol. Hola, un gusto. Si nos vemos será en Zoom, digamos. Sí. Por ahora, por lo menos. Por un tiempo prolongado. Gracias, Marcelo, por aprobarme en el curso. Bravo, Max. No, lo que yo le quería agregar, por ahí, que él no lo puede decir porque sería, que van a decir que se halaga solo, que Marcelo es, como terapeuta, es lo mejor que he visto, que he escuchado, y yo, que recién estoy comenzando en este camino de trabajar con esta terapia, te das cuenta que todo lo que él te dice es tal cual. O sea, es maravilloso cómo vas, todo lo que él te dice, cómo lo vas comprobando a medida que vas haciendo las regresiones. Cualquier duda que tenés, vos le preguntás y él ya se lo sabe, ya se sabe todo. Bueno, Cristina, por lo que veo, ya hizo varias regresiones con él y puede corroborar lo que le estoy diciendo. Totalmente, totalmente. Porque aparte, bueno, no voy a contar las cosas, ¿no? Pero a veces llegaba con alguna cosa y alguna duda y algo, y vos llegas todo alterado y Marcelo te dice, bueno, pero... O sea, lo ve con una mirada simple que te acompaña. Eso también es muy importante que la terapia sentirte acompañado, porque no tiene precio, porque estamos hablando de algo que le pasa a tu alma. Entonces es como muy fuerte saber que tenés un alma y que te están hablando y que podés comunicarte con las almas, es muy fuerte. Y es lindo, hermoso. Yo cuando comencé el curso dije, pero ¿yo qué tengo para trabajar? Y ahora que voy por la mitad del curso, ¿qué no tengo para trabajar? Me pregunto. Sí. Bueno, somos varios los pacientes de Marcelo, así que podemos ratificar todo lo dicho. Gracias, Elizabeth. Bueno, muy bien. Gracias eternas, un placer haberte tenido con nosotros en estas charlas motivadoras que estamos haciendo por cuarentena todos los viernes. Qué linda iniciativa. Y como entrega, ¿no? Como entrega a la gente, también damos clases de yoga los miércoles y los domingos, así que el que se quiera sumar es bienvenido, ¿sí? Bárbaro, muchas y gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, nos veremos pronto. Dale. Hasta pronto, chao. Chau, chau. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, gracias, Liz. Chau. Chau, chau. Chau, chau.